Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Marlene Martín Rico, abogada litigante, defensora de derechos humanos, especialista en perspectiva de género e infancias y derechos de infancia. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo se desahogan los juicios orales en la Ciudad de México. Y es que para las pruebas, ¿no? Que es el tema específico, vemos, por ejemplo, que la prueba confesional, bueno, pues es muy parecida, muy similar a la prueba confesional que se hace ya ahora en los juicios que todavía tenemos rezagados en materia escrita. Sin embargo, bueno, pues este tipo de situaciones es que es como más rápido todo, ¿no? Se desahogan todas las pruebas en conjunto, en una sola audiencia, lo que hace pues más ágil el proceso. En Querétaro, por ejemplo, todavía tenemos este rezago y bueno, algunas juezas y jueces de acuerdo a la agenda difieren, bueno, no difieren, sino que parten estas audiencias, las testimoniales, tanto las testimoniales como las confesionales o declaraciones de parte. La diferencia es que en las confesionales, en la Ciudad de México, no hay que llevar como este pliego de posiciones previamente cerrado y leerlo, ¿no? Sino que las preguntas se hacen de manera directa a las y los testigos. En un caso que hemos visto de una audiencia pública, ¿no? Que ha sido difundida en Facebook en materia de violencia familiar, en donde se pide la pérdida de patria potestad de la Ciudad de México con una jueza en la Ciudad de México. Vemos, ¿no? Cómo es que el impacto que tienen, digamos, las audiencias de juicio oral. Y es que también el visibilizar cómo se comportan las y los testigos, el hacer digamos, andamiaje de que todo en una sola audiencia se dice o se contradice, podemos observar que es viable, ¿no? Que es viable este desahogo de pruebas, aunque también en materia escrita las testimoniales y las confesionales se llevan a cabo de manera presencial ante un juez o jueza o ante quien funja como una en la Secretaría de Acuerdos. Sin embargo, bueno, pues es muy importante observar cómo la intervención de las juezas y los jueces pueden ampliar muchísimo más la materia, ¿no? Es decir, cuando un testigo, por ejemplo, una testiga está, pues, valga la redundancia, testificando, ¿verdad? ¿Cómo es esta situación cuando los abogados o abogadas hacen alguna pregunta? Ellas o ellos, los jueces, las y los juzgadores pueden ampliar estas preguntas y dotarse de herramientas, ¿no? Lo que no sucede generalmente, por ejemplo, con los secretarios de acuerdos cuando se desahogan las audiencias de juicio, que, que no está presente el juez o la jueza, ¿no? Porque no tienen esa facultad discrecional para poder ampliarlo. Entonces, generalmente la carga de trabajo, cuando no es una materia oral escrita, ¿no? La carga de trabajo cuando no hay una obligación del juez de estar presente en estas diligencias, o aunque lo haya, ¿no? Puede haber excusas, entonces podemos observar la diferencia. Y esto también hay que decir que las juezas y los jueces tienen que estar capacitadas en perspectiva de género y en perspectiva de infancia, sobre todo en materia familiar, en donde las situaciones que se vislumbran en los procesos generalmente, ¿no? Y digo generalmente porque hay situaciones en las que no las hay infancias, pero estas infancias, por ejemplo, basado en el interés superior del menor, son eh, como macro, ¿no? Hacen como un macro del interés superior del menor e impiden juzgar con perspectiva de género. Y me parece que ahí es un punto clave, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo tenemos con el tema de la ley vicaria, de la violencia vicaria que se está visibilizando, de cómo es que las y los jueces deciden, ¿no? Por ellos, así de mutuo propio, hacer cambios de custodias, evitan incluso generar
pues ciertas medidas, ¿no? Para garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos en aras del interés superior del menor. Y eso es lo que no podemos seguir permitiendo, ¿no? Porque los derechos humanos no excluyen unos a otros. Los derechos humanos, en todo caso, ¿no? Deben de colisionarse y debe entenderse que también las infancias tienen derechos interdependientes, tanto con las madres como con los padres, pero también debemos de ser muy cuidadosas de la violencia que los hombres ejercen contra las mujeres, que además es histórica, que además es sistemática, que además es estructural. Y entonces en ese parámetro las juezas y los jueces deben juzgar también estos asuntos con perspectiva de género. Y bueno, pues aquí voy a dejar este video respecto a esta audiencia que les platicaba que vi. Se desahogaron solamente la prueba testimonial, la prueba confesional, en base a los parámetros establecidos por la ley. Y bueno, pues hasta esto es todo por hoy en esta cápsula. Muchas gracias y que tengan buena noche.